palabra, tu bendita voluntad. Bendice a los niños, bendice a los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, el título de la enseñanza de hoy es Abraham el forastero. Ese es nuestro título. Abraham el forastero. Y vamos a ya pasar a otro capítulo de la Biblia. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 20. Ya la historia vuelve una vez más a Abraham después de haber estado un tiempo en Lot. Se vuelve a concentrar en Abraham, que ha sido uno de los personajes principales en gran parte de Génesis. Hoy vamos a utilizar solamente el verso 1 que nos dice, Génesis 21. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Ahí tenemos entonces nuestro pasaje. Lo que entendemos a primera vista al leer este verso es que Abraham trasladó su lugar de vivienda. Él ya había vivido cerca de 20 años en el encinar de Manré y había, bueno, vivido una cantidad de cosas muy fuertes como las guerras, pero también el Señor se le había aparecido por ahí, entonces tenía como historia ese lugar, pero ahora se trasladó a otro lugar. Eso normalmente no es fácil porque las personas tendemos a echar raíces, como se dice por ahí, echar raíces en el lugar donde uno está. Uno se acostumbra a vivir en un lugar. Así que pensar en lo que nosotros llamaríamos un trasteo, una mudanza, para muchos es incómodo. Pero bueno, muchas veces si hay razones para moverse, hay que hacerlo. Sin embargo, noten que no se nos dice cuál fue la razón del traslado de Abraham. No sabemos realmente por qué puntualmente él se fue para otro lugar. Algunos tratan de sacar aquí conclusiones, pero pues eh, son conclusiones que no se pueden certificar. Por ejemplo, algunos dicen que él se fue de ahí por miedo a lo que ocurrió en Sodoma, pero realmente no lo sabemos. Otros dicen que fue por el pecado de las hijas de Lot, el vituperio que esto trae al nombre del Señor. Pero la verdad es que decir cualquier cosa aquí es simplemente especular, porque la Biblia no nos da las razones puntuales por las cuales él se fue. Luego vemos entonces para dónde se fue. Y nos dice entonces el lugar. Nos dice que él se fue, por ejemplo, hacia un lugar que se llama el Negev. Es un lugar que vamos a oír mucho cuando leemos las escrituras. El Negev es un lugar que queda hacia el sur de donde él vivía, hacia el sur de Israel, hacia el sur de la tierra prometida. Y nos dice que entonces puso sus tiendas, que acampó entre Cades y Chur. Específicamente dice, y habitó como forastero en Gerar. En principio, bueno, todos esos nombres no nos dicen muchas cosas. Lo que entendemos es que se fue bien al sur de la tierra prometida. Este Gerar es el país de los filisteos, de los que se va a hablar mucho después en la Biblia, especialmente se habla de ellos en la historia de David. Ahora, la última parte del verso nos permite ver una explicación general
de su traslado, de por qué se fue, una explicación muy general con una sola palabra, y es la palabra forastero. Esto nos enseña que aún pasando tanto tiempo en un lugar como ocurrió con Abraham, que vivió 20 años en el encinar de Manré, aún viviendo tanto tiempo en ese lugar, se nota que Abraham reconocía que él realmente no tenía una patria. Él reconocía realmente que ese no era su lugar. Y esto es bien interesante, muy interesante, porque Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra, pero él habitó ahí como si fuera extranjero. Y muchas otras veces, como lo estamos viendo, se fue a otro lugar, lo cual evidenciaba que más bien como que él era extranjero ahí. Entonces uno dice, pero ¿cómo se va a hacer sentir extranjero si esa era la tierra que Dios le había prometido? Bueno, tenemos una explicación muy buena en Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Vamos a mirarlo, los que saben leer, vamos a abrir la Biblia allí. Hebreos 11, 13. Está hablando de Abraham, luego habla un poco de Sara y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí está la respuesta. Aunque Dios le había prometido a Abraham tierra aquí en este mundo, lo que se conoce como la tierra prometida, Canaán, lo que viene a ser después Israel, Abraham fue forastero en la tierra. Él era un extranjero a donde llegaba y un peregrino porque seguía su caminar en este lugar, porque no llegaba realmente a un sitio que fuera suyo, que fuera propio. ¿Por qué? Se nos explica, porque su patria, su tierra, su país es celestial. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Mientras vivió aquí, Abraham vivió entonces como un forastero. Eso significa que él no echó raíces en este mundo, en un lugar determinado. Miren, esta es la diferencia con la mujer de Lot. Recordamos que el Señor nos mostró, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos habla, que uno de los pecados de ella era el amor a los bienes materiales, a su casa, a su finca, a sus cosas. Entonces, el impacto que ella tuvo al ver cómo el Señor destruyó eso, la hizo voltear a mirar y se convirtió en estatua de sal. Era tan grande el amor que ella le tenía a su tierra, a sus cosas, que volteó a mirar precisamente con esa tristeza, con esa nostalgia, con esa carga. Pero miren la diferencia con Abraham. Abraham, por su parte, ha vivido 20 años ahí, en un lugar. 20 años. Imagínense, eso es muchísimo tiempo. Sin embargo, salió de ahí. Aunque el Señor le había dicho que toda esa tierra se la iba a dar a él, él vivía como si esa tierra no fuera suya.
vivía como forastero. ¿Por qué? Hebreos nos acaba de explicar que él esperaba una patria mejor, él esperaba algo mejor, él esperaba una patria celestial. Esto es hermoso porque nos enseña dónde debe estar nuestra mirada, si en las cosas que estamos viendo aquí o en el mismo cielo. Nos dice que el hecho de que Abraham movió su tienda daba a entender algo, según Hebreos 11:14. ¿Qué daba a entender? Dice, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Esa actitud de ellos, esa actitud de Abraham de actuar como forastero, daba a entender que él quería algo mejor, que él buscaba algo mejor, que buscaba una patria. Y una vez más vemos que Abraham es correspondido por el Señor en su amistad, porque en Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí tenemos una relación, esa relación hermosa de la que hemos hablado entre Dios y Abraham. Abraham esperaba algo mejor que esta tierra, que lo que tenemos aquí, y la forma como lo tenemos aquí, con pecado, con corrupción. Él esperaba algo mejor. Pero por el lado de Dios, Dios había preparado algo mejor, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Y por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Entonces, aunque Dios les había prometido la tierra aquí y se las entregó, Dios también había preparado algo mejor para ellos. Y Abraham, como era un hombre piadoso, entonces esperaba algo mejor, estaba sintonizado con el corazón del Señor. Abraham es uno de los hombres importantes del Antiguo Testamento y un gran ejemplo de lo que es un hombre piadoso, de lo que es un hombre de Dios. Así que en este punto es alguien que espera tener su habitación con Dios. Es alguien que espera morar con Dios. Y esa es la más grande bendición para el creyente, vivir, habitar con Dios por toda la eternidad. Él espera morar con Dios y por más que esta tierra, este mundo como está ahorita, tiene cosas hermosas, él espera la patria celestial porque esa patria es muchísimo mejor que cualquiera de las cosas más hermosas que encontremos en esta vida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, que ahora, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, después del Nuevo Testamento, nuestras esperanzas deben estar en el Señor Jesús. Antes ellos tenían la esperanza en Dios, así de manera general, porque Dios no se había revelado tan bien como ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero ahora ya entendemos esto, que nuestras esperanzas deben estar en Jesús. Abraham tuvo muchas promesas, pero no tuvo la alegría de conocer con claridad, por ejemplo, a Jesús por su nombre y por sus obras, pero aún así creía en Dios. Ahora nosotros tenemos todo el conocimiento de Dios en las Escrituras y se nos enseña que Jesús es el Salvador, que Jesús es su nombre. ¿Y qué promete Él? Él promete vida eterna, Él promete una patria celestial. En el Evangelio de Juan, Él nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y escuchen,
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten entonces que la misma bendición que esperaba Abraham, la debemos esperar nosotros. Una patria celestial, una morada en la casa de Dios. Eso es lo que promete el Señor Jesús. De ahí que creer en Jesús es la más grande bendición que podemos tener, porque nos perdona los pecados, nos llena de muchas bendiciones y como lo estamos viendo hoy, ha preparado un lugar en el cual morar con los creyentes. Eso es una enorme bendición para cualquiera. Así que, bueno, ¿qué aprendemos hoy entonces con este devocional? 3 cosas quiero señalarles. Lo primero, que no debemos aferrarnos a las cosas de esta vida como si fuera lo único. Que no debemos aferrarnos a las cosas de esta vida como si fuera lo único. Aprendemos de Abraham cómo se desprendió de ese lugar donde estaba viviendo durante 20 años. Niños y hermanos, los creyentes somos peregrinos. Este mundo, como está ahora, no es nuestro hogar, no es nuestro lugar, es algo temporal. No es nuestro destino final. Jesús tiene preparado un lugar para los suyos. Hay una patria celestial, por lo tanto, nuestros anhelos, nuestro amor, nuestros deseos, nuestra esperanza, no deben estar en las cosas de aquí, sino en el cielo, en esa casa de su Padre, en ese lugar donde esté Dios. La segunda cosa que aprendemos hoy es que todo lo que tenemos en esta vida debemos tenerlo con moderación. Todo lo que tenemos en esta vida debemos tenerlo con moderación. Miren, hay personas que están tan preocupados por conseguir y conseguir y conseguir cosas de esta vida y no se preocupan por las cosas espirituales. Nosotros podemos conseguir cosas en esta vida, pero no como si siempre fuéramos a vivir aquí. Debemos moderar nuestro corazón en esto. No debemos ser codiciosos, porque hay personas que son capaces de dañar a otros por tener las cosas de este mundo, y ahí es donde se nota el desbalance. Lo que hay aquí, niños y hermanos, se va a acabar, se va a dañar, no perdurará. Y por eso nosotros entonces debemos obtener las cosas con moderación, usar las cosas que necesitamos y usarlas más bien para el progreso del reino de Dios y no por ambiciones. Lo tercero que aprendemos es que debemos esforzarnos por la patria celestial. Ese lugar sí es importante. Les repito, debemos esforzarnos por la patria celestial. Ese lugar es importante porque allí está Jesús, porque ahí está Dios, porque es su casa, porque Él nos ofrece vivir con nosotros todo el tiempo, ya toda la eternidad. Entonces, nuestros mayores esfuerzos, nuestro más grande amor, nuestros anhelos deben ser ir al cielo, ir donde está Jesús
y pasar toda la eternidad con Él. Eso debe ser lo más importante. Entonces, debemos atender a la voz de Jesús que nos dice que debemos creer en Él y arrepentirnos para que Él nos lleve a ese bendito lugar. Debemos hacer tesoros allá en el cielo. Debemos hacer amigos para el cielo, servir al Señor, de tal manera que estemos construyendo una vida allá, que estemos pensando en nuestra vida después. Eso era lo que mostraba Abraham cuando se movió de ese lugar. Él nos mostró, bueno, aquí está muy bien, he vivido por 20 años aquí, pero yo espero algo mejor. Y como lo dijo el pasaje, es el mismo cielo. Entonces, niños, más bien nosotros debemos pensar en que el cielo es lo más importante. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por darnos esta enseñanza, este devocional hoy. Gracias por enseñarnos, Señor, que las cosas de esta vida, de este mundo, no son tan importantes, que hay algo más importante. Gracias por enseñarnos moderación para que no vivamos aquí como si esto fuera lo único que existiera. Y gracias, Señor, por mostrarnos que nuestros anhelos deben estar en tu casa, vivir eternamente contigo. Padre, coloca esta enseñanza en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Bendice los niños, los hermanos, para que apuntemos a esto, para que vayamos a esto, para que esperemos y busquemos una patria mejor, la patria celestial. Concédenos esa gracia de estar morando contigo por siempre, Señor, a cada uno de nosotros, a unos fortaleciendo nuestra fe, a otros llamándonos a la fe. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, niños, entonces voy a poner la tarea ahí en el chat y ya lo leo. Dos preguntas que son, primero, explique qué es un forastero. Explique qué es un forastero. Así como Abraham. Lo segundo, entonces, ¿qué aprendemos hoy? Tres cosas, hemos dicho. Entonces, la respuesta en el segundo punto son tres cosas. ¿Qué aprendemos hoy en este devocional? Entonces, niños, que el Señor les bendiga. Espero la tarea. Compartan ahí con sus papás lo que aprendieron. Y con la ayuda del Señor nos vemos mañana.